Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. A ver, vamos a comenzar nuestra clase de esta noche, viernes 6 de noviembre de 2020. Anteayer nos habíamos quedado en una visión panorámica de lo que las prácticas de prevención de riesgos, porque lo que estamos analizando ahora es la aplicación de la gestión de riesgos en una industria. Ya lo habíamos visto en el ámbito financiero y de seguros, y son solamente ejemplos porque ya sabemos que la gestión de riesgos se puede aplicar en cualquier ámbito. Lo que vamos a ver ahora es cómo se elabora el informe de inspección de riesgos, pero este informe no es un informe, perdón, no es un informe para el seguro. Los aseguradores y los reaseguradores particularmente tienen sus propias formas de hacer un relevamiento del riesgo que están asegurando. Esto puede servir, por supuesto, pero está dirigido más al gerente de riesgos que a la hora de colocar el seguro en una entidad. Puede tener una visión bastante clara de en qué estado están los riesgos de su empresa. ¿Cómo se elaboraría un informe de inspección de riesgos interno para el gerente de riesgos? Lo primero que se hace es un examen previo de la documentación pertinente, o sea, de la documentación del área, del lugar, de la zona que se va a inspeccionar. Será después un contacto previo con el responsable del centro de negocio u operación a inspeccionar. Esto no es como un arqueo de caja, una aproximación sorpresiva, no tiene que ser así. Más bien, tiene que ser coordinada. El responsable del centro de negocio o de operación que se va a inspeccionar tiene que estar advertido de eso, porque tiene que participar activamente y tiene que colaborar y poner todo a disposición. Luego se llenarán cuestionarios específicos, si los hay, de que puede ser conveniente pedir que se llenen ciertos cuestionarios antes de estar en el lugar. Luego, ya en el lugar, se podría contar, por ejemplo, con un experto o con un consultor externo para hacer la inspección dependiendo de qué es lo que se está inspeccionando, especialmente, como estamos hablando de industrias, en la parte técnica, mecánica de máquinas, sí sería útil tener un experto adentro o afuera de la empresa. Y finalmente lo que hay que hacer es documentar la tarea, o sea, decir cómo se ha preparado la inspección, qué se ha hecho durante la inspección y cuál ha sido el resultado. Un informe de inspección tiene que ser necesariamente muy objetivo, solo observaciones reales, conciso, no hay lugar a palabrerías ni muchas explicaciones. Las descripciones tienen que ser muy breves, por tanto, tiene que ser muy preciso. Descripciones exactas y claras y, por supuesto, completo, no se tiene que omitir ningún área por inspeccionar. Entonces, el contenido de este informe tendrá que ver con la máquina que se está inspeccionando o el centro de trabajo que se está inspeccionando o la sección de negocio que se está inspeccionando. Dónde está ubicado, la fecha de la inspección, equipo técnico, mecánico y fotográfico
utilizado para inspeccionar. Acá, si es en el área de industria sobre todo, ya hemos hablado de la utilización de herramientas muy sofisticadas que existen para medir la temperatura, la vibración, inclusive se hace rayos X de las máquinas, se utilizan rayos infrarrojos, medidores de temperatura, de velocidad de rotación, etcétera, para ver que todo esté guardando la norma que el fabricante ha establecido. Se hará, por tanto, también una relación de los activos que se han inspeccionado, qué riesgos se han establecido a nivel físico, a nivel consecuencial y de responsabilidad civil. Los montos estimados de pérdida en cada caso, qué deficiencias o carencias se han detectado, recomendaciones de prevención y seguridad, y una cosa importante que son los nombres y cargos del personal presente durante la inspección, para que nadie pueda decir, claro, no es la idea, ¿no? Pero en todo caso alguien podría decir, no, yo no estuve, no participé o no supe, y entonces el informe carecería de fuerza de valor. La gente que ha estado presente tiene que poner su nombre y, por supuesto, el cargo que ocupa. Y las firmas de todos los participantes. Este es solamente, como estamos diciendo acá, una pauta aproximativa. Lo mismo que decíamos en el anterior cuadro de doble entrada, la matriz de riesgos, es una sugerencia, es aproximativa, es más que nada para entender cómo funciona. Podrían hacerlo así, pero también se puede hacer con mucha más extensión de la que mostramos en este lugar. Entonces, se pondrá, por supuesto, la fecha del informe, el punto inspeccionado y la ubicación, el equipo utilizado, que ya hemos descrito antes, personas que se han entrevistado, y aquí viene ya la inspección de cada bien, de cada activo. Por ejemplo, en maquinaria y equipos, aquí está todo involucrado a lo grande, se podría ir máquina por máquina, ver el valor en libros que tiene, qué criterio de valoración se ha aplicado, un PML, si es aplicable para el caso de siniestro, y qué valor asegurado actualmente o qué valor asegurado. Por favor, los micrófonos. Ruego que cierren sus... Hola. Hola. ¿Hay alguien allí que está con el micrófono abierto? Tengan la bondad de cerrar sus micrófonos. Bien, ¿qué valor asegurado o asegurable tendría el bien? Lo mismo entonces será con los vehículos, el valor en libros, qué criterio aplicable se le ha dado para la valoración, PML en vehículos definitivamente no, el valor asegurado o asegurable. Con las existencias lo mismo, ¿no? Almacenes, productos terminados, maestranza, todo el criterio aplicable para la valoración, el valor asegurable y otros activos. Tendríamos que anotar también si estos activos pueden generar daños consecuenciales en un siniestro. Y entonces tendríamos que anotarlo y ver si hay un PML para un posible siniestro y el valor en el que podríamos asegurar esa contingencia. Finalmente, si el predio, el lugar que estamos inspeccionando, tiene exposición a riesgo de responsabilidad civil, el PML, que sí, en responsabilidad civil es un criterio válido, y finalmente el valor asegurado o asegurable para una contingencia. Haremos luego un análisis del nivel de protección que tiene el lugar, tanto en los edificios e instalaciones, para ver
si guarda alguna de las posibilidades de anotarse en una de estas 4 clasificaciones de excelente, bueno, aceptable, deficiente, yendo nuevamente por los rubros que ya hemos revisado en la primera fase de la inspección, y entonces los edificios, la maquinaria, los otros activos, las existencias de almacén, tendremos que ver si están manejadas, trabajadas en una forma correcta. El orden y la limpieza, por supuesto, el plan de emergencia, si es que se ha establecido uno, si no lo hubiera, hay que hacerlo. Y si ese plan de emergencia está en buenas condiciones, por ejemplo, podría ser bueno o podría ser aceptable, lo obvio sería que fuera excelente, ¿no? Si encontramos que es deficiente, hay que hacer algo al respecto. Y en general, hay muchos comentarios que se pueden hacer y manejarlos dentro de estas 4 clasificaciones que estamos utilizando para que el informe de inspección tenga más, sea más útil, ¿no? ¿Qué carencias o deficiencias se han observado? ¿Qué recomendaciones se pueden hacer? La fecha del informe, las firmas, y se adjuntarán los detalles que sean pertinentes en hojas, especialmente el inventario de los bienes que han sido inspeccionados. Nada de palabrería, simplemente una expresión precisa de lo que existe y de lo que se ve. Bien, ese informe de riesgos entonces es muy importante. ¿Qué estrategias utiliza el manejo de riesgos? Bueno, una estrategia principal es una estrategia presiniestro, que significa cuantificar el máximo asumible por siniestro y en un acumulado anual, por ejemplo. Ver que no exista retención involuntaria por infraseguro o por primer riesgo. Podemos cometer el error de asegurar bienes muy al filo o debajo de su valor real, o pensar que un primer riesgo es una buena opción. Lo es en muchos casos, pero tenemos que ver que ese primer riesgo sea suficiente, no ponerlo demasiado bajo. Manejar la retención voluntaria, cuantificando los deducibles y gastos de explotación. En condiciones de costes similares, decidir por la prevención o por el aseguramiento. Hay que elaborar un programa de manejo de riesgos sencillo y entendible para facilitar la actuación y participación de las distintas direcciones, unidades, comités, encuestas, mantenimiento, etcétera, programas de manejo de riesgos, cronogramas, simulacros. Esta parte es importante porque aquí es donde el público, digamos, los funcionarios, los empleados, la gente que forma parte de la entidad está involucrada, y tenemos que hacérselo fácil. El funcionario no tiene que verse apretado o constreñido, obligado a que la función de gerencia o manejo de riesgos sea una tarea pesada, complicada, difícil. Por el contrario, tendría que ser algo muy fácil de realizar, porque esa es la idea, de que cada cual aporte al cuidado, a la prevención, sin mayor esfuerzo. Para eso están los manuales, la capacitación, el adiestramiento, etcétera, y ese es un punto fundamental. Entonces, un programa de manejo de riesgos sencillo y entendible. Como estrategia post-siniestro, la gerencia de riesgos puede manejar planes de emergencia, o sea, control de daños durante y después de la ocurrencia, o sea, cuando hay un siniestro. Acudir de inmediato, ya hemos visto cómo hay en las medidas preventivas
las alertas tempranas, etcétera. Entonces, acudir cuanto antes a salvar todo lo que se pueda y evitar que el siniestro adquiera mayores proporciones. Entonces, hay tareas urgentes de salvamento siempre que sea posible, porque no en todos los casos es factible trabajar en esa área. Luego del siniestro, decidir si se va a reconstruir, se va a reparar o se va a abandonar el bien dañado, y eso lo tiene que definir en última instancia el directorio y los ejecutivos. Habrá que tener entonces un plan de recuperación luego del siniestro para reanudar cuanto antes y en buenas condiciones las actividades que se han visto perjudicadas. Tramitación del reclamo ante el seguro, fundamental. O sea, hay que hacerse pagar, esa es la idea. Revisión de cláusulas inoperantes y revisión de programas de control de riesgos, porque en el siniestro es donde aparecen las verdades. Una póliza mal hecha, mal suscrita, mal trabajada, y puede depender de que nosotros al interior de la empresa no hemos sabido diseñar bien el riesgo que estamos manejando, y quizás, no sé, el corredor, el asesor, el consultor tampoco ha visto la problemática. Eso es normal, eso pasa en la vida de los negocios, pero tiene que servir para poder hacer la revisión para la siguiente gestión. ¿Qué se hace entonces con el riesgo? Transferirlo. Puede ser fuera del seguro a nivel contractual, como lo hemos anotado ya de pasada en una anterior clase, o dentro del seguro. ¿Cómo es fuera del seguro? Por ejemplo, pasarle parte del riesgo, el peso del riesgo, dentro de la organización a otra empresa asociada, si es que existe, por supuesto. Estas sugerencias tienen que ver con las posibilidades que haya a nuestro alcance. Las que no están, pues no están, ¿no? Es un recurso muy común entre grupos de compañías filiales, con algún vínculo que permite esa transferencia. Por ejemplo, si hablamos de responsabilidad solidaria, una empresa puede asumir las deudas de otra que haga parte del conglomerado. ¿Por qué asume las deudas? Ojo, estamos hablando de riesgos, no estamos hablando de seguros, estamos hablando de riesgos, transferir el riesgo. Y entonces, un riesgo que puede ser pesado a nivel financiero para una parte del conglomerado, se puede compartir con otra entidad del grupo, alivianamos financieramente el peso y así se puede manejar. El riesgo nunca se anula, solo se redirecciona. Una forma interesante de transferir fuera del seguro es la exoneración de responsabilidad. Se puede estipular que la responsabilidad civil provocada por ciertos bienes de una parte del contrato recae siempre sobre dicha parte, aun cuando estén en depósito en las instalaciones de la otra parte. Por ejemplo, los parqueos. Han visto cómo el supermercado nos abre las puertas, nos permite ir a comprar, nosotros estamos felices porque es cómodo, etcétera, pero hay un cartelito que dice la empresa no se responsabiliza por daños o robos que se produzcan en este parqueo. O sea que, a pesar de que hay casi implícito, podríamos decir, un contrato de parqueo dentro del supermercado, porque ellos voluntariamente están poniendo ese espacio para nosotros, pero no se responsabilizan de los daños. Lo mismo patios de maniobras, de equipos móviles, o manipulación de objetos o productos peligrosos. Las empresas, sobre todo las de transporte, que manejan productos peligrosos, podrían liberarse de responsabilidades en el contrato, diciendo que en cualquier contingencia en la que ese producto que se está manejando pudiera provocar daños,
la responsabilidad será del propietario del producto, no del que lo está manejando. Otra forma es la limitación de responsabilidad, que sería la limitación de responsabilidad de un contratista por daños a la propiedad de terceros directamente afectada por la construcción. Esto es para la construcción sobre todo. Se hará hasta un monto pactado, quedando el contratante a cargo de los excesos. Por ejemplo, se puede en el contrato responsabilizar al contratista de cualquier daño, sobre todo en responsabilidad civil, hasta un determinado límite, pasado el cual el contratante podría asumir ya las responsabilidades mayores. Pero lo que normalmente ocurre en trabajos pequeños es que el contratista sí comete errores, lesiona a terceros, etcétera, y tiene que manejarlo él. También eso sucede cuando el transportador, líneas aéreas o quien sea, pone un límite por bulto o por peso. Reciben cargas, reciben maletas, reciben bienes para transportarlos, pero en caso de siniestro solo responden hasta un monto de tanto por kilo o por bulto, y no importa qué valor tiene el contenido. Entonces esa es una limitación de responsabilidad. También ampliación de responsabilidad, ampliación a la otra parte, a la que le estamos trasladando el riesgo, ¿no? Tiene por objeto ampliar la responsabilidad de la otra parte contratante, estableciendo compensaciones automáticas por perjuicio consecuencial sin necesidad de demostrar la relación de causa-efecto. Esto pasa sobre todo en la pérdida de imagen, en la explotación de franquicias, qué sé yo, KFC, aquí creo que en La Paz no hay todavía KFC, o creo que sí ya, pero como sea, Kentucky Fried Chicken nos da la franquicia, pero encontramos un cabello, una mosca o lo que sea en el producto, y entonces hay una pérdida de imagen que puede impactar muy seriamente. Bueno, el problema es, se queda aquí y lo tiene que resolver el franquiciado, no el franquiciante. El franquiciante está lejos, a miles de kilómetros, y él solamente cobra las regalías. El franquiciado tiene que afrontar el problema y resolverlo. Mantenimiento de responsabilidad. En el arrendamiento de bienes podría pactarse que el arrendatario no responde por los daños al bien objeto del contrato, asumiendo el arrendador o propietario los efectos de los daños que puedan sobrevenir. No es fácil lograr un contrato que contenga estas cláusulas, pero que se puede, si no, no existirían las posibilidades. El traspaso de responsabilidad es otra forma contractual fuera del seguro, cuando el contratista se hace responsable de los errores o omisiones en la ejecución del trabajo encomendado. O sea, tenemos una obra y el que hace la parte eléctrica, o el que hace la parte de soldaduras, o el que hace la parte del vaciado de cemento, cada subcontratista asume sus propios riesgos, se hace responsable de los errores y omisiones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en un siniestro muy grande, la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa permanece inalterable, porque la empresa maneja subcontratistas, cada subcontratista tendrá un ámbito de responsabilidad, lo asume. Eso es lo que logramos con el contrato. Pero en última instancia, la empresa que contrata a los subcontratistas es responsable hacia terceros. Abandono de recursos. También podemos lograr que una parte contratante renuncia a exigir compensaciones por daños que le produzca la otra parte. No exonera
de responsabilidad civil frente a terceros, pero sí en la relación entre las partes. Por ejemplo, cae un fierro de un edificio en construcción, daña un vehículo del contratante y el techo del garaje del vecino. O sea, dos bienes, uno del contratante y otro de un tercero vecino. La cláusula impide el reclamo de daños al vehículo, porque ambos están en el mismo bote, digamos, ¿no? Pero, por supuesto, no impide el reclamo del vecino. La penalización por incumplimiento, bueno, esto es lo que todos conocemos. Tiene relación con contratos de obra, de servicios, de provisión, de entrega, suministro de energía. El incumplimiento tiene su expresión más evidente en los contratos de fianzas, ¿no? Claro. Contratos de futuros. Es un acuerdo que negocia la compraventa de bienes, valores o divisas en una fecha futura determinada a un precio preestablecido e inamovible. Lo que decíamos de los commodities, para el siniestro también puede valer aquí, porque esos commodities se pueden comprar o vender con perspectivas a 6 meses, a 1 año, a 3 meses, el periodo que se convenga, y tiene precio preestablecido e inamovible. Es un riesgo ganar o perder porque sus precios se mueven, pero ahí está precisamente la posibilidad de este tipo de contratos. Este contrato de futuros no es lo mismo que el forward. El forward que no se materializa en títulos normalizados ni en mercados regulados. Estos ya son mecanismos financieros mucho más sofisticados. Finalmente está la opción en el ámbito financiero también. Es un contrato por el que una de las partes, pagando una prima, tiene el derecho, pero no la obligación, sí, una prima de riesgo, ¿no? No una prima de seguro. Es una prima de riesgo, así se llama en términos financieros también, el costo del papel, el costo del documento, el costo del título, valor que se está negociando, fluctúa en relación a un plus que se cobra cuanto mayor es el riesgo. Entonces, a eso se refiere. Se paga una prima de riesgo y hay el derecho, pero no la obligación de vender o comprar un activo subyacente a un precio pactado en una fecha o periodo pactado y predeterminado. Bien, entonces, como ustedes ven, hay varias formas de trasladar el riesgo fuera del seguro. Por supuesto que esto no implica el financiamiento, que es la parte medular y sustancial del seguro. Simplemente lo que hace es aligerarnos o alivianarnos de determinadas responsabilidades, particularmente en el ámbito contractual. El uso de cláusulas, sí. Miguel. Disculpe. No, Álvaro Mier. ¿Quién habla? Álvaro. Sí, adelante. Bueno, en los primeros puntos de esta lámina menciona la responsabilidad civil, ¿no? En caso de cuando se hace un contrato con un contratista, ¿no? Sí. Pero al ser responsabilidad civil no estamos hablando de pólizas, o sea, porque son transferencias fuera del seguro, ¿no? Y ahora, por responsabilidad civil, directamente estaría enmarcada. No estamos hablando de pólizas. Estamos hablando de que, por supuesto que sería lo más obvio es asegurar estas responsabilidades, pero no estamos hablando del aseguramiento. Estamos hablando de que en una obra, quien quiera que emprende una tarea, cualquiera que ésta sea, lo que decíamos, soldadura, instalación eléctrica, sanitaria, lo que sea, al hacer el trabajo puede incurrir en responsabilidades. Y entonces en el contrato que existe entre el contratante, digamos el contratista mayor,
el que está manejando la obra y el subcontratista, hay un contrato de trabajo. Y en ese contrato se traslada la responsabilidad de esos posibles hechos al subcontratista. Ahora, con seguro o sin seguro, eso no lo estamos mencionando. Puede ser con seguro, puede ser sin seguro, pero lo importante que estamos direccionando es la posibilidad de que el peso de la responsabilidad mediante un contrato de partes recaiga sobre uno u otro. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. Entonces, estas cláusulas y otras similares debe ser prudente en su utilización porque hay que evitar que puedan ser cuestionadas jurídicamente. O sea, los contratos tienen que ser bien hechos, tienen que estar dentro de la normativa jurídica y, bueno, la equidad entre las partes dentro de lo posible. Entonces, lo importante es que hay que aplicarlas con contratantes solventes para que sean eficaces, porque ¿de qué nos sirve tener una responsabilidad transferida, una obligación transferida, un riesgo transferido a un tercero mediante contrato y creer que con eso estamos felices y ese tercero, llegado el momento, no puede asumir su responsabilidad? Entonces, ese es el otro aspecto que hay que tener cuidado. ¿En qué consiste la transferencia de riesgos al seguro? Consiste en que puede asegurarse toda clase de riesgos, siempre que exista interés asegurable. Esto yo lo voy a pasar muy rápido porque creo que es repetir cosas que ustedes ya las tienen archisabidas. Sin embargo, hay que mencionar que no es posible encarar el manejo de riesgos sin el seguro, especialmente los riesgos de daño. Los otros riesgos que hemos visto en la primera parte y que tienen que ver, o los que hemos mencionado hace un momento, de pérdida de imagen, etcétera, esos no son asegurables, se manejan de otra forma y eso ya lo hemos explicado. Pero los riesgos de daños no se pueden manejar sin seguro. Las mejores prácticas de previsión no pueden garantizar que no ocurran siniestros. La administración de riesgos tiene en el seguro una herramienta que, bien manejada, puede hacer la diferencia entre la quiebra y la supervivencia. ¿Cuál es la función económica del seguro? ¿Para qué finalmente sirve el seguro? Para reponer la capacidad productiva. Y fíjense la relación que tiene esto con lo que dijimos de la norma 31.000, de gestión de riesgos, etcétera, la contingencia sobre los objetivos de la empresa. Y los objetivos de la empresa son la continuidad, la producción de beneficios, de crecimiento, etcétera. Entonces el seguro sustenta precisamente todo ese propósito, reponiendo la capacidad productiva que se puede perder en un siniestro. Bueno, la definición de riesgo ustedes la conocen: suceso incierto que puede producir pérdida o daño económico. Si ocurre y está asegurado, es exigible la obligación. Los hechos ciertos o físicamente imposibles no constituyen riesgos. Y esto es lo interesante: el asegurado puede cubrir todos o algunos de los riesgos a que están expuestas las personas. Y una capita interesante también: las entidades aseguradoras podrán determinar libremente sus tarifas, debiendo cumplir con sus bases técnicas. Eso dice la ley 1883 en uno de sus artículos. Bueno, anoche no hemos pasado lista, todos se han beneficiado porque no tengo más remedio que ponerles a todos como buena asistencia. Pasaremos la lista hoy día. Tengo algunos asteriscos en la lista y no quiero dejar pasar la ocasión, puesto que es la última clase. Debo decirles con mucha satisfacción de mi parte que este curso ha sido muy interesante. Para mí ha sido muy grato
pasar clases con ustedes, pese a que no nos conocemos y no es fácil ni siquiera que nos veamos bien las caras, ni que sepamos quiénes son. Pero ha sido un curso interesante. Y sobre todo quiero destacar porque han habido participaciones. La pregunta que acaban de hacer, o sea, todas las preguntas son importantísimas porque ayudan a entender. Perdón que le corte. Le habla. Por favor, quiero terminar. Lo que quiero destacar es que han habido personas que han hecho un trabajo y han puesto una dedicación que se nota, que tiene una motivación muy grande respecto de su formación y de su interés de aprender. No sé si es por la gestión de riesgos, precisamente por la materia, o en general por todo lo que les va a servir en la vida. Y entonces quiero mencionar solo muy rápido a Paola Aguilar, por ejemplo. ¿Está ahí, Paola? Sí, licenciado, buenas noches. También quiero destacar a Wendy Arancibia. Wendy. Buenas noches, licenciado, presente. Rosario Arciénega. ¿Está Rosario? Rosario. Qué pena, no está, pero es una de las que quiero felicitar. Carol Ávila. Presente, licenciado. No es que los demás no estén bien, o sea, yo les digo, estoy contento con todos, pero, ¿qué puedo decir? Esto no es cuantitativo, no es la nota lo que estamos señalando, sino es una valoración, porque al leer los trabajos y la participación, uno encuentra que realmente la gente ha puesto mucho de su parte. Carlos Ayala. Presente, licenciado. Hernán Caballero. Presente, licenciado. Patricia Calle. Presente, licenciado, buenas noches. Patricia, también destaco tu parte. Gerald Cortés. Presente, licenciado. Cinca Escobar. Romina. ¿Dónde está la tarijeña? Creo que no ha venido. Graciela García. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Marcelo Herrera. Presente, licenciado. Edgar Ibáñez. Presente. Brenda López. Presente, licenciado. Brenda, también te doy mi felicitación. Muchas gracias. Jaime está ahí, ¿no? Estoy presente, licenciado. Está por demás decirte, Jaime, gracias por tu participación y tus aportes. Claudia Merubia. Presente, licenciado. Álvaro Mier. Presente, buenas noches. Diego Montaño. Presente, licenciado. Jorge Luis Olivera. Jorge Luis. Noelia Obando. Presente, licenciado, buenas noches. Edson Pacheco. Presente, licenciado. Miguel Pino. Presente. Inti Kisbert. Aquí, presente, licenciado. Y destaco también tu participación. Miguel Rivera. Presente, licenciado. Muy buenas noches. Mario Roda. Presente, licenciado. Buenas noches. Marcelo Ruiz. Presente, licenciado. Buenas noches. Carlos Ruiz. Carlos Salguero. Carlos Salguero. Walter Suárez. Walter. Licenciado, perdón que lo interrumpa, me llamo Lista, mi internet se entrecortó, no sé, no pude responder. ¿Quién eres? Romina Escobar. Ah, Romina. Sí. Romina, qué bien.
Yo dije, ¿dónde está la tarijeña? Quería felicitarte, Romina. Eres una de las que se destaca. Noelia Gracias. Suárez. Noelia. Eliseo Tapia. Eliseo Tapia. Wilson Tárraga. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Fabiana Tidiletti. Presente, Licen. Fabiana, gracias por tu participación. También destaco tu parte. José Valencia. Muchísimas gracias. Buenas noches, licenciado. Presente. José, ¿no? Sí, gracias. Mónica Varela. Presente, licenciado. Buenas noches. Francisco Vargas. Presente, licenciado. Dimas Vieira. Veira, perdón. Dimas. Sheila Zambrana. Buenas noches, licenciado. Destaco también tu participación, Sheila. Gerardo Sumarán. Presente, licenciado. Lo mismo, Gerardo. Felicitaciones. Gracias. Gerardo, perdón. Lorena Bautista. Presente, licenciado. Buenas noches. Nancy Gutiérrez. Presente, licenciado. Licenciado, disculpe. Licenciado, buenas noches. Perdón, a ver, un Por momentito. favor. Alguien al principio quería interrumpirme, mil disculpas, no quería parar mi perorata. ¿Quién era la Licenciado. Disculpe, licenciado. Giselle Suárez no puede conectar su micrófono. Ella está presente en la clase. Y he solicitado que por favor Está en el tome chat en cuenta. mandándole mensaje. Giselle Suárez, perfecto. Gracias. Era eso, ¿no? Sí, licenciado. Gracias. Perfecto. Bien, entonces continuaremos con la clase. La transferencia de riesgos al seguro. Un aspecto que seguramente ustedes también lo han visto 100 veces, pero que vale la pena repasarlo, yo le llamo el triángulo perfecto, y que tiene que ver con la materia del seguro, el objeto del seguro y el interés asegurable, porque a veces hay confusión en la terminología. Con interés asegurable, pero creo que si ustedes van a manejar estas definiciones en el futuro con propiedad, todo va a salir bien. ¿Qué se asegura? Se asegura personas, cosas materiales e inmateriales y patrimonio. A eso es lo que se llama materia del seguro. El asegurador puede cubrir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestas las personas, los bienes o el patrimonio, eso dice el Código de Comercio. ¿Contra qué se asegura? Contra pérdida o daño por riesgos pactados. El Código de Comercio dice toda clase de riesgos en los que existe interés asegurable puede ser objeto del contrato de seguro. Objeto en el sentido jurídico, objeto es el propósito, no es el bien. Ahí hay confusiones a veces, ¿no? El objeto del seguro es el auto o el objeto del seguro el edificio. No, el objeto del seguro, el propósito del seguro, la intención del seguro es cubrir riesgos. Entonces, la finalidad del contrato de seguro es cubrir riesgos. Finalmente, bueno, aquí no hay que dejar de lado lo que dice el Código Civil para que la palabra objeto sea bien entendida, ¿no? Objeto del contrato. Todo contrato debe tener un objeto posible, o sea, un propósito, una intención posible, lícita y determinado. ¿Por qué se asegura? Porque existe un interés económico lícito. Por eso se asegura y a eso se le llama interés asegurable. No voy a detenerme en esto porque ya esto es conocido para ustedes, pero recuerden bien qué se asegura, contra qué se asegura y por qué se asegura.
Entonces, los componentes fundamentales en un seguro son el bien o la cosa material o inmaterial. Ya sabemos la definición de bien. Entonces, esa cosa material o inmaterial es la que estamos considerando como cobertura, como parte del seguro. Los bienes que están expuestos al riesgo o materia del seguro. El riesgo es el otro elemento, que es el suceso, acontecimiento, evento incierto, por supuesto, con efecto económico. Entonces, el propósito del contrato es transferir riesgos al asegurador, que el riesgo se mida en términos matemáticos, ya lo conocen. Y el interés asegurable, que es el interés económico lícito. Vale la pena que revisemos un poco esto del interés asegurable. ¿En qué casos se manifiesta el interés asegurable? En los seguros de daños, por ejemplo, en el caso de los titulares de derechos reales. El propietario, por supuesto, es el que tiene per se el interés asegurable. El condómino en su parte indivisa, o sea, en un edificio de departamentos, cada uno, que es un condominio, el propietario del condominio en su parte que no está. Pero también el usufructuario, el que no es propietario, pero obtiene lucro o beneficio del bien que está bajo su cuidado o su responsabilidad. El usuario, en el caso de un alquiler, por ejemplo, no es propietario, pero ocupa un departamento alquilado, lo puede asegurar porque tiene interés asegurable, interés económico. Usuario, titular de una servidumbre, los acreedores también interés asegurable. Por ejemplo, los bancos, cuando prestan dinero, nos dicen que aseguremos. Licenciado, disculpe la interrupción. Yo le estoy escuchando muy entrecortado. No entiendo nada de lo que está diciendo. No sé si a los demás compañeros les pasa lo mismo. Por favor, dígame a alguien si lo que yo hablo se escucha bien, si se escucha claro. Hola. Yo lo escucho bien, licenciado. Sí, claro. Se escucha claro. Yo lo escucho claro, licenciado. Muchas gracias. Entonces, ¿tienes algún problema en tu equipo digital? Tienes que revisar eso. Bien. Acreedores. Entonces, los acreedores, ya dijimos, hipotecarios, prendarios, los anticresistas, que por eso se hace la anotación preventiva y se puede asegurar algo que hemos contratado en anticrético. O los que tengan privilegio especial, quilografario, etc. Los detentadores obligados a restituir, bueno, ese es el lenguaje jurídico, ¿no? O sea, los responsables por daños o deterioros de la cosa, depositarios, locatarios, locadores de obra, acomodatarios, comisionistas, martilleros, transportadores. No está anotado aquí, pero si no me equivoco, el Código Civil tiene una parte dispositiva muy clara. Nino, por favor, tu micrófono creo que está abierto. No, Suárez. Gracias. Los transportadores, por ejemplo, y cualquiera que tenga cosa ajena bajo su cuidado, tiene una responsabilidad sobre eso y, por supuesto, un interés asegurable. Finalmente, posibles obligados al resarcimiento por daños a terceras personas o cosas de terceros, que sería la responsabilidad civil. Bien, esto en los seguros de daños. ¿Cómo se configura el interés asegurable en los seguros de personas? Con carácter indemnizatorio a los que pueden ser dañados en su patrimonio.
Esto especialmente lo que tiene que ver con la afectación a la integridad personal y salud, o sea, los seguros de accidentes y salud particularmente. Y como previsión, carácter de previsión que tienen los seguros de vida, que comprenden el fallecimiento del asegurado en favor de beneficiarios nominados a título gratuito, por ejemplo. O lo mismo, el fallecimiento del asegurado en favor de beneficiario nominado a título oneroso, que sería el desgravamen hipotecario, para poner un ejemplo. No es el único caso, pero es lo más claro, ¿no? El fallecimiento del asegurado en favor de sus herederos innominados. Entonces, si alguien fallece y tiene una póliza, la póliza no es herencia, digamos, uno puede designar como beneficiario a quien quiera, pero si no ha designado beneficiario, sí pasa a ser hereditario y los herederos forzosos podrían reclamar el beneficio de esa póliza. Finalmente, la supervivencia del asegurado en favor de sí mismo o de terceros, que son los seguros totales que ustedes conocen bien. Lo que yo quería destacar acá es el tema del interés asegurado. ¿Qué previsiones hay en la ley sobre el interés asegurado? El interés ajeno. El Código de Comercio, en el artículo 1045, dice: si el tomador del seguro no es propietario de la cosa asegurada y lo hace por algún otro interés que en ella tenga, el contrato se celebra también en interés del propietario. Pero el propietario no puede beneficiarse del seguro sino después de cubierto el interés del tomador. Otro aspecto, el seguro sobre cosas gravadas. En el seguro sobre cosas gravadas, o sea, el seguro de inmuebles con hipoteca, por ejemplo, con privilegio, hipoteca o prenda, el asegurado está en la obligación de declarar los gravámenes existentes, o sea, declarar el gravamen ante la compañía de seguros para que la póliza se emita bajo esa condicionalidad, sin perjuicio de que los acreedores también puedan notificar al asegurador la existencia de dichos gravámenes. En caso de siniestro, entonces, la indemnización irá a dar a los acreedores hasta el importe del crédito garantizado. Sin embargo, el pago hecho al asegurado será válido cuando la existencia de estos gravámenes no se haya notificado al asegurador, salvo que en la póliza aparezca la mención de la hipoteca. O sea, el fair play, digamos, el juego limpio es declarar un gravamen si lo hubiera al momento de contratar la póliza. Pero si no se declara, el asegurador ignora la existencia del gravamen y paga la indemnización como normalmente se debería pagar. El Código Civil, cuando nos habla de la garantía patrimonial de los derechos, en el libro quinto, nos habla de la subrogación de las indemnizaciones por pérdida o deterioro de las cosas aseguradas. Yo creo que esto ustedes lo pueden leer detenidamente, con ventaja, pero les voy a dar un ejemplo facilito para que se pueda entender mejor. Alguien se compra un auto a crédito. Lo normal es que ese auto tenga un seguro, pero el seguro va en favor de la empresa que está financiando o de la empresa que está vendiendo el vehículo con financiamiento. Si hay un siniestro total, quien va a cobrar el seguro es ese vendedor o esa entidad financiera. Pero si hay un siniestro parcial, aquí lo que está señalando el Código Civil es que no es necesario que se cobre el seguro en beneficio de uno o de otro, porque judicialmente o extrajudicialmente la lógica nos dice que eso se puede aplicar a la refacción o a la reparación del bien y por tanto no hay confusión entre quién cobra el seguro, sino que
el bien que está siendo asegurado vuelve a tener las mismas prestaciones de antes, gracias a que como siniestro parcial se ha logrado repararlo y recuperar sus prestaciones. Entonces, eso es lo que ustedes pueden ver en el Código Civil, pero es importante porque, insisto, seguimos hablando sobre el interés asegurado. ¿Cuáles son los efectos indeseables de un siniestro? Ahora ya pasamos a otro patio, digamos, ¿no? Para cualquier empresa, para cualquier persona, un siniestro realmente le afecta seriamente. Lo que sucede es que se destruye infraestructura, se interrumpen las actividades económicas, pueden haber fallecimientos que afectan emocional y económicamente. Hay inválidos que tienen que ser sostenidos por alguien, el Estado, la familia, etc. Hay desempleo. Se genera un incumplimiento de la cadena de obligaciones porque con un siniestro no hay ingresos, si no hay ingresos no se pagan sueldos, no se pagan la energía, no se paga a los abastecedores de materia prima y es un efecto dominó hacia mucha gente y por tanto hay un desorden social y otros efectos innumerables sobre la empresa, la comunidad y el entorno. Entonces, licenciado, ¿qué desorden social se podría ocurrir en que afecte un siniestro? ¿Qué efectos sociales? ¿O hablamos de desorden social? Desorden social. Sí. Lo que pasa es que, de hecho, un siniestro, sobre todo si es un siniestro morrocotudo, como por ejemplo el incendio de los buses de la alcaldía, los Pumacatari, primero que han tenido como efecto inmediato la imposibilidad de poder dar servicio de transporte a mucha gente. Y por supuesto ha quedado en la mente de la población un hecho definitivamente censurable y que no creo que haga falta hablar de las demás implicaciones que creo que todos entendemos, pero ese desorden social se genera así, ¿no? Eso como una simple muestra. En otro tipo de siniestros, también, si es que, ha habido un incendio ahí en la Uyustos, ¿no? Y los bomberos no podían pasar, los hidrantes no funcionaban, etc. Eso es previo, no es consecuencia de, pero eso también tiene que ver con la forma en que se generan esos siniestros. Al final, el edificio, no sé si ha sido derruido, aparentemente no, pero ya no puede ser utilizado con las mismas facilidades con que se utilizaría si estuviera en buen estado. Entonces, grande o pequeño, el impacto de un siniestro siempre repercute en la sociedad, aun cuando no esté ligada directamente al bien por la propiedad o por algún otro vínculo. ¿Sí? No sé si es suficiente lo que decimos. Sí, me queda clarísimo. Muchas gracias. Licenciado, buenas noches. Sí. Licenciado, sí. Primero, licenciado, perdón que le corte, he levantado mi mano todo, mi estado con problemas de internet, me ha puesto X en la lista. Pero continuando en el tema que usted estaba comentando, quisiera, por favor, tal vez me aclaren el tema del concepto un poco más amplio, de manera general, si vale el término, de cuáles son los efectos indeseables del siniestro, por favor. Te pido, por favor, que me repitas la pregunta. Ya. Como le estaba indicando, ¿no? Con el tema que estamos llevando de cuáles son los efectos indeseables del siniestro, de manera general, un concepto más amplio, tal vez, por favor, para englobar todo ese conjunto de puntos, digamos, que es como destrucción de la infraestructura, interrupción de actividades económicas, desempleo, incumplimiento de la cadena de obligaciones y todo eso.
¿Por qué habría que hacer eso? Yo lo que necesito, licenciado, evidentemente estoy entendiendo esto de que es para el tema de la compañía de seguros, para el asegurador o la organización. Entonces, todos estos puntos que tenemos acá son básicamente enfocados al asegurador. No sé si estoy entendiendo bien. No, al revés. Lo que estamos señalando acá, y además, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos academia y cuando estudiamos. No podemos manejar como un tablero de ajedrez con casillitas, y esta casillita es de aquí y esta de allá, y esta significa esto o el otro. Esta es una exposición general que le sirve al gerente de riesgos y a cualquier persona que enfrenta en la vida cotidiana la posibilidad de que un evento le dañe de cerca o de lejos. Y entonces acá lo que estamos mencionando son algunos de los efectos más graves que tienen los siniestros. Pero no quiere decir que esto es una clasificación que el asegurador o fulano o perengano tenga que utilizar como una casillita de tablero. Esto es una forma, que diríamos, holística, integral de enfocar el efecto de los siniestros. No sé si sirve esa explicación. Carlos. Sí, licenciado, le agradezco mucho, sí, me parece súper, gracias, muy gentil. Bien. ¿Qué es la póliza? Aquí tampoco me voy a detener, porque realmente esto ya es repetir lo archiconocido. Es el contrato de seguro, etcétera. Lo único que podemos destacar acá es que la póliza señala qué riesgos se han transferido y qué riesgos se excluyen. Fija los términos en que el contrato tiene aplicación y establece el procedimiento para liquidar los siniestros. Eso es básicamente el ámbito en el que se desarrolla el contrato de seguro. Riesgos cubiertos, riesgos excluidos, qué tiene que hacer el asegurado, obligaciones, desde pagar la prima hasta mantener el estado del riesgo, etcétera, etcétera, y qué obligaciones le toca al asegurador, tal y cual, y finalmente en caso de siniestro qué hay que hacer y qué hace la compañía. Eso es lo que hace un contrato de seguro. Las partes del contrato, etcétera, etcétera, ya no creo que valga la pena verlas porque sería redundar en lo que ustedes conocen. Lo mismo podemos decir cómo establecen las pólizas los riesgos que cubren. Bueno, las pólizas pueden cubrir todos o algunos de los riesgos. Cuando son algunos, son pólizas de riesgos nominados. Algunas pólizas tienen riesgos únicos. Por ejemplo, la póliza de vida, solo muerte. El riesgo de incendio a secas es incendio y pare de contar. O la responsabilidad civil, que puede manifestarse de múltiples formas, pero es simplemente responsabilidad civil el riesgo cubierto. O el desgravamen, que es muerte en todo caso, pero es un solo riesgo ligado al crédito y a la onerosidad del contrato. O los riesgos de crédito o de robo o de explosión de calderos, fianzas, todos son pólizas de riesgos únicos. Hay pólizas de riesgos múltiples o combinados, como las de automotores, que tienen, pueden tener responsabilidad civil, accidentes, pérdida total, parcial, etcétera, ¿no? Accidentes ocupantes, o las de incendio y aliados, ahí ya se convierte en una póliza de riesgos combinados, o las de accidentes o aeronavegación, o las cláusulas B y C del Instituto de Londres para cargamentos, que son cláusulas para transporte, que cubren incendio, explosión, embarrancamiento, hundimiento, o sea, son riesgos nominados. Lo que no está nominado está excluido. Las pólizas todo riesgo, como dice aquí, cubre todos los riesgos. Entonces, una póliza de todo riesgo cubre todos los riesgos de la materia asegurada, excepto
excluido. Y lo que no está excluido está cubierto. Hay que tener mucho cuidado porque los riesgos no cubiertos son a veces numerosos y hay que ponerle especial atención de parte del contratante. Ahora, cuando hablamos de todo riesgo, no quiere decir cualquier riesgo, ojo, no es cualquier riesgo, es todo riesgo dentro del ámbito de la actividad, dentro del género de riesgo que estamos manejando con esa póliza. ¿Qué funciones tienen algunas pólizas? Bueno, muchas pólizas tienen como función adaptarse a necesidades específicas de particulares o de políticas del Estado, como ya hemos visto al principio del curso, con las pólizas obligatorias, los seguros obligatorios. Póliza abierta o flotante, etcétera, esto ya ni mencionarlo, porque ustedes lo conocen bien. Pólizas colectivas o de grupo, que se utilizan para personas o también para bienes, y las cláusulas y pólizas uniformes, que están definitivamente reguladas por las normas respectivas. ¿Qué errores podemos detectar que suelen cometer o que merecen atención del gerente de riesgos? El principal error es el infraseguro, porque creen que por ahorrar un poco de primas hay que asegurar al filo de los precios. Hay que revisar las cláusulas de las pólizas. Muchas de ellas tienen limitaciones inadecuadas, por ejemplo, en el caso de responsabilidad civil, o exclusiones que no nos sirven. Son las exclusiones que vienen con la póliza, pero que nosotros podemos negociar con el seguro. O coberturas insuficientes, por ejemplo, primer riesgo, un erróneo cálculo del PML, etc. Por supuesto, hay que declarar la declaración con reticencia o inexactitud. Realmente es lo peor que podemos hacer, porque la hora de la verdad llega con el siniestro. Hay que revisar los contratos y los programas de seguro. Esta es la tarea que le toca al gerente de riesgos. Y también le toca al gerente de riesgos ver que muchas veces no se adoptan técnicas de prevención de daño que puedan ayudar no solamente a evitar siniestros, sino también a negociar la prima del seguro. Porque si yo le demuestro al seguro que mis programas, mis planes, mi manejo de los riesgos es adecuado, tiene manuales, se cumple, etcétera, puedo ayudarme a rebajar la prima. ¿Qué derechos tiene el asegurado? El asegurado, por supuesto, según el Código de Comercio, cobrar los siniestros que estén amparados. Solicitar la rectificación de los términos del contrato si no están de acuerdo a lo convenido. Rescindir el contrato si está estipulado en la póliza. Transferir el interés asegurado notificando al asegurador, excepto en transportes. En transportes se puede transferir el bien sin necesidad de notificación. También el asegurado tiene derecho a tomar varios seguros sobre el mismo riesgo y el mismo interés, haciendo saber a cada uno de los aseguradores la existencia de los otros seguros. Esto es muy importante porque existe la suspicacia, digamos, si toma uno, dos o más pólizas, como que hay una intención fraudulenta. No es así. Y siempre dentro del ámbito de transportes es muy frecuente que existan pólizas superpuestas, pólizas que conviven juntas, pluralidad de seguros. Está permitido por ley y el procedimiento para la liquidación de siniestros también es perfectamente factible. El asegurado también tiene derecho de dar consentimiento previo para caso de muerte, so pena de nulidad en los seguros de vida, ¿no? Sobre todo en los seguros colectivos. Nombrar y revocar la designación de beneficiario en los seguros de vida, contar con un certificado individual de seguro
para contratos de vida en grupo y no rescisión unilateral por parte del asegurador en el seguro de vida y de transportes una vez que han entrado en vigencia. Seguro de transporte, cuando el viaje ha comenzado y la póliza ya fue contratada, no se puede rescindir. El único contrato de transportes que se puede rescindir es el contrato de póliza flotante, que tiene una duración, qué sé yo, de varios meses, un año, el tiempo que se haya establecido. Los viajes ya realizados habrán sido cubiertos y los que queden por realizar quedarían fuera del contrato si el asegurador quiere rescindir. En ese caso sí podría el asegurador, pero en un contrato de transportes de un solo viaje, no. Bien, otros derechos que tiene el asegurado establecidos en la ley de seguro es ser ilustrado por el corredor en forma precisa y detallada sobre las cláusulas del contrato de seguro. Esto es muy importante. Sobre todo, estamos hablando del gerente de riesgos. La empresa que va a asegurar sus riesgos suele tener una ayuda extraordinaria con un corredor. Pero ese corredor, dice la ley, tiene que ilustrar a su cliente en forma detallada y precisa sobre las cláusulas del contrato de seguro, su interpretación y extensión, y recibir asesoramiento sobre derechos y obligaciones, en particular en materia de siniestros. Bien, también tiene el asegurado derecho a información clara, veraz y suficiente sobre los productos y servicios ofertados por las entidades aseguradoras. O sea que, si bien el corredor es de gran ayuda, la compañía también tiene la obligación de explicarle al asegurado los alcances del contrato. Información clara, veraz y suficiente sobre los productos. ¿Qué dispone la ley de seguros en protección de los asegurados? Nos interesa esto porque el gerente de riesgos o el tercero asegurado o que pretende comprar un seguro tiene que saber que está protegido. Ya hemos hablado de las obligaciones que tienen los corredores, ilustrar al asegurado y asesorar al asegurado. En cuanto a la protección de asegurados, tomadores y beneficiarios, el artículo 38 de la ley de seguros dice que son nulas las cláusulas que supongan limitaciones o renuncias al ejercicio de los derechos sindalagmáticos o que permitan modificar unilateralmente el precio o condiciones de cobertura o impongan condiciones discriminatorias. El mismo artículo 38 en el inciso B dice que en caso de discrepancia sobre los alcances del contrato, siempre se va a interpretar del modo más favorable para el asegurado. Pero lo que yo quiero destacar es sobre todo esto del artículo 41. Funciones y objetivos del control y fiscalización. ¿Por qué se fiscaliza? O sea, ¿cuál es la razón de que el Estado fiscalice? Bueno, por una parte, igual que la banca, el seguro es un servicio público y además de primerísimo nivel. Y se manejan recursos de terceros y por tanto hay que fiscalizarlos. Pero el artículo 41 de la ley nos plantea entre esos objetivos proteger a los asegurados, tomadores y beneficiarios. O sea, el control y la fiscalización no es para ver si las compañías funcionan bien o mal. Sí, obviamente hay que ver si las compañías funcionan bien o mal. ¿Pero por qué? Porque al ver si una compañía funciona bien o mal, lo que se está velando en última instancia es al asegurado. O
se está protegiendo al asegurado. ¿Qué obligaciones tiene el asegurado? Bueno, esto ustedes ya lo conocen bien. Pagar la prima, cumplir con las obligaciones del contrato, declarar verazmente, mantener el estado del riesgo, dar aviso del siniestro, evitar la extensión y propagación del siniestro, no puede abandonar las cosas dañadas, tiene que probar el siniestro, responsabilizarse de cualquier acto perjudicial por la subrogación. Para asegurar cosas gravadas, eso lo hemos visto hace un rato, declarar los gravámenes existentes, notificar al asegurador la transferencia, excepto en transportes, ya lo dijimos, notificar a cada uno de los aseguradores si hay pluralidad. En responsabilidad civil no puede admitir responsabilidad sin autorización del asegurador y cumplir las garantías implícitas y expresas del contrato de seguro de transportes. Además de todas estas obligaciones establecidas en el código, el asegurado tiene que cumplir las obligaciones que le impone el contrato como ley entre partes. Obviamente, el contrato no puede plantear cualquier convenio. Es ley entre partes, pero siempre que se sujete al ordenamiento legal vigente. ¿Qué disposiciones legales existen sobre el peritaje? Está en el Código Civil la participación de expertos cuando se trate de hechos que exijan preparación y experiencia especializadas. En el Código de Procedimiento Civil se habla de los puntos de pericia, que es un aspecto importante porque cuando se hace una pericia hay que ser muy precisos sobre el alcance de esa pericia. ¿Cuándo procede a hacer un peritaje? Es procedente el peritaje cuando la apreciación de hechos controvertidos requiera conocimientos especiales. El perito es un entendido en la materia que se está discutiendo. También cuando lo estipule el contrato o cuando el juez lo disponga. El peritaje, por ejemplo, muy interesante no solamente para saber las causas de un siniestro, sino también en el caso de una diferencia en la evaluación de los daños. Suele haber discusión entre el asegurado y el asegurador, conflicto respecto de cuánto realmente vale el siniestro. Un perito, para evitar que cada uno se enguerrille o se atrinchera en sus posiciones, puede decir lo que hay que pagar es tanto. Y si las partes, por supuesto, lo aceptan, corre. Si no lo aceptan, pueden ir a un arbitraje. Si alguien rechaza el peritaje, no está satisfecho con eso, y, en fin, busca la forma de no acogerse al dictamen del perito, puede ir al arbitraje. Las referencias legales sobre el arbitraje, ustedes las pueden encontrar en el Código de Comercio, en el 1478, que las partes se pueden someter a arbitraje. El 1479, que habla de la validez de la cláusula compromisoria, pero sobre todo la Ley 708, que es la Ley de Conciliación y Arbitraje, como medio alternativo de resolución de controversias. Hay el arbitraje por administradoras, que son las cámaras de comercio, la CAINCO, etcétera, o ad hoc, que es no institucional. Las partes pueden perfectamente armar un tribunal arbitral y resolver su conflicto. Hay el arbitraje en derecho, esto ya ustedes lo saben, ¿no? Cuando se aplica estrictamente la norma jurídica, o el arbitraje de equidad que resuelve con leal saber y entender. Una cosa interesante que ha introducido la Ley 708 es que el laudo, el dictamen, el laudo se llama en el caso del arbitraje, queda ejecutoriado. O sea, si no hay
un reclamo, un recurso en nulidad, alguna incidencia sobre el tema, automáticamente en 10 días ese laudo adquiere plena fuerza y se tiene que cumplir. Por tanto, el laudo arbitral ejecutoriado tiene valor de sentencia pasada en autoridad de consejos reales, como un dictamen judicial. Y por supuesto, la ley de seguros de arbitraje que dice que en seguro, porque esto del arbitraje, peritaje se aplica en cualquier ámbito, no solo en seguros. Lo interesante es que en seguros la ley impone que las controversias se resuelvan por peritaje y arbitraje. Y en arbitraje en última e inapelable instancia. Así lo dice. Licen, perdón. Adelante. Una consulta. Marcelo. Sí, muchas gracias. Tal vez un poco descabellada la consulta que le estoy haciendo, pero hablamos de un laudo arbitral que el Código de Comercio o la Ley de Seguros también reconoce que es única y última instancia. ¿Existe la posibilidad de algún recurso concreto de inconstitucionalidad en caso de que se hayan vulnerado derechos constitucionales? Es una consulta nada más. No es descabellada la consulta y gracias, es muy buena pregunta. Yo no soy abogado y a lo mejor Jorge nos puede responder esto mejor, pero nos va a faltar tiempo. Lo que dice la ley es que las controversias de derecho sobre la naturaleza y el alcance del contrato de seguro serán resueltas en única e inapelable instancia por la vía del arbitraje. Lo que quiere la ley es inducir, conducir a que las partes resuelvan todo mediante arbitraje, porque ya se sabe que los procedimientos judiciales o de justicia ordinaria, además de ser insulsos porque no hay especialistas en la justicia ordinaria, en ciertos ámbitos del conocimiento, ingeniería, medicina o seguros, y entonces, especialmente en seguros, ya dice que se tiene que resolver por arbitraje. Pero no está lejana la posibilidad, reitero, no soy abogado, pero entiendo que sí, una de las partes que definitivamente no esté satisfecha ni contenta con el laudo, por mucho que haya resultado ejecutoriado después de los 10 días, etcétera, etcétera, pueda tener la posibilidad de elevar su queja, su recurso a otras instancias por encima, y ahí sí en el ámbito judicial. O sea, no es imposible que eso suceda, Marcelo. Muchísimas gracias. ¿Cómo seleccionar a la empresa aseguradora? Bueno, aquí simplemente hay que entrar a la página web y buscar información para que podamos encontrar, por ejemplo, de alguna empresa aseguradora, qué disponibilidad tiene de las coberturas que requerimos. Por supuesto, visitamos o el corredor o el agente nos pueda decir el coste final de las coberturas, que finalmente es el precio que suele muchas veces definir que un cliente se incline por una u otra entidad. Pero también hay que ver la solvencia financiera y la estabilidad del asegurador, y para eso están las publicaciones y la información del fiscalizador, sobre todo respecto de la calificación de riesgo y de sus estados financieros. La cantidad y calidad del servicio ofrecido por el asegurador directo como a través del servicio de intermediación, ¿no? O sea, yo tengo que estar contento con la atención que me brinda el asegurador, porque no me siento bien cuando un asegurador me trata como si estuviera en derechos reales o haciendo un trámite en el municipio. Necesito más explicaciones, más claridad, porque es un contrato complejo y los aseguradores deberían, no estoy haciendo una crítica, pero supongo que lo hacen, deberían poner mucho interés en ese aspecto. Finalmente, habrá que ver qué tamaño tiene el asegurador
para ver que sea grande, solvente, que actúe a nivel nacional, que tenga posibilidades de darme un servicio versátil, completo. Es importante el tamaño del asegurador, pero no es definitivo, ¿no? Es importante. Y otra cosa que podemos hacer es conseguir referencias sobre el servicio de otros usuarios y asegurados del mercado. Oye, ¿dónde estás asegurado? ¿Has tenido alguna vez un siniestro? ¿Cómo te han tratado? ¿Has podido cobrar o no? ¿Qué dificultades has tenido? Etcétera. Porque eso nos ayuda a nosotros a evaluar una entidad. En cuanto al corredor de seguros, el gerente de riesgos y el corredor de seguros no desempeñan la misma función, porque el gerente de riesgos tiene un ámbito mucho más amplio que la simple adquisición de seguros. El corredor ayuda a comprar el seguro, pero el que conoce la empresa por dentro es el gerente de riesgos. Entonces, el corredor es un profesional sumamente valioso, pero en lo que sabe hacer. Los que saben cómo está el riesgo por dentro son los gerentes de riesgo. Y eso es lo que no debemos confundir. Mucha gente piensa que con tener un corredor ya está resuelto el problema. El corredor va a hacer lo mejor de su parte, pero a lo mejor puede dejar de lado una serie de elementos que no conoce, porque no es su responsabilidad. Entonces, las organizaciones deben coordinar sus programas de seguro con su propio personal, porque el corredor no cuenta con la familiaridad y el conocimiento de situaciones comerciales y administrativas internas que son indispensables para la compra del seguro. Los intermediarios, corredores, venden las pólizas con las cuales están familiarizados. O sea, ellos conocen muy bien las pólizas que dispone el mercado. Pero el cliente tiene que ser exigente en sus intereses. O sea, no puede ser que uno vaya a comprar una póliza como en un supermercado donde están los enlatados y entonces ¿qué tamaño de lata quiere o de qué color? Y escogemos esta. Mucho más que eso, el gerente de riesgos sabe qué necesita y entonces pedirá que en el contrato figuren sus propias necesidades. Probablemente eso tenga un costo en la prima, pero señores, estamos hablando de negocios y precautelar los bienes de la empresa puede valer muy bien pagar unos cuantos pesos más por una prima y estar bien protegidos. Un gerente de riesgos, entonces, es tan necesario como un jefe de compras para adquirir repuestos o insumos. En muchas empresas, el jefe de compras, el gerente de abastecimientos o lo que se llame, suele ser el mandamás. Y ahí hay una visión equívoca de la problemática empresarial, porque no todo se trata de comprar mucho y barato, sino de hacerlo bien. Y además el gerente de riesgos ve los riesgos en todos los ámbitos de la empresa. Por tanto, la función del corredor es importante, pero el interés propio de la organización debe llevar a delegar a un responsable para supervisar todo lo concerniente al seguro. O sea, trabajar codo a codo con el corredor. Bueno, ¿para qué sirve el reaseguro? Aquí tampoco voy a entrar en detalles. Solamente podríamos decir una frase: para aumentar la capacidad de seguro y dispersar y atomizar el riesgo. Todo lo demás lo conocen ustedes a través de sus cursos de reaseguro, que estoy persuadido que les han dicho todo al respecto. De tal manera que mostrarles la dispersión o atomización del riesgo es hacer un ejercicio que nos quita tiempo sin problemas. Aspectos legislados en el seguro que conviene tener en cuenta, esto sí
lo podemos mencionar muy rápidamente. El carácter indemnizatorio del seguro, cómo se liquida la indemnización, se tiene que liquidar en dinero. Pero en la póliza también puede estar establecida la reserva del asegurador de reparar, reconstruir o reponer la cosa asegurada. La subrogación, ustedes también la conocen bien, cuando el asegurador paga un siniestro, se subrogan los derechos contra terceros responsables. Lo que sí quisiera señalar es ¿para qué sirve la subrogación? Sirve para evitar que el tercero responsable quede exento de su obligación, para evitar que el asegurado cobre el seguro y pretenda cobrar también el resarcimiento de un tercero. Y, en términos técnicos, supuestamente, para evitar el incremento de primas, ya que la recuperación de lo pagado disminuye la carga siniestral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el seguro paga siniestros y logra recuperos, la carga siniestral es menor. Cuando hay una carga siniestral muy grande, los resultados técnicos se ven desequilibrados y la única forma de compensar un resultado técnico es subir la prima. Pero si logramos hacer recuperos en buena cuantía, lo que hacemos es equilibrar el resultado técnico y mantener la prima en niveles aceptables para el mercado. El contrato de seguro, ¿cuándo es nulo? Bueno, cuando hay contrabando, cuando hay declaraciones con dolo. ¿Cuándo puede ser anulado el contrato de seguro? Cuando hay reticencia y que cuando el asegurador hace notar que hay errores o agravación de riesgo y el asegurado no hace caso. ¿Cómo se aplica la anulabilidad en los seguros de vida? Bueno, si no ha estado en vigencia en 2 años y hay razones para que el asegurador pueda demandar la anulabilidad, lo puede hacer. Después de 2 años, ya no. Y, por supuesto, el infraseguro, que ya se ha recomendado que es algo que se debe evitar. Sobre el primer riesgo, ustedes han visto una presentación de una clase complementaria, me imagino que sí la han visto, donde ampliamente mencionamos la problemática del primer riesgo, tomando como ejemplo el siniestro de las 2 torres del World Trade Center, así que nos ahorramos también esta explicación que tiene que ver con el PML. La franquicia la conocen, el vicio propio, pluralidad de seguros, lo hemos señalado, garantías en el seguro marítimo las hemos señalado. No es que estemos pasando por alto estos temas, sino que ustedes los conocen. Una reiteración de mi parte, salvo en los casos que lo veo conveniente, como ya los hemos señalado. La transmisión del interés asegurado, rehabilitación automática de la suma asegurada. Eso ha pasado con el World Trade Center precisamente, que ustedes han debido ver en esa clase complementaria. Y finalmente los anexos. Con esto vamos a cerrar la clase y el curso. Nos estamos pasando un poquito de la hora, pero les pido por favor un poco de paciencia para ver esto del riesgo país, porque también es algo que hay que conocer. ¿Qué evalúan las calificadoras de riesgo en el caso del riesgo país? Por una parte, evalúan el riesgo político. ¿Qué es lo que se ve? Según las agencias internacionales, el riesgo político es el que se incurren los prestamistas o inversores ante la posibilidad de que se prohíba, por ejemplo, la repatriación de capitales,
La inversión externa, que de pronto puede ser nacionalizada, o si no nacionalizada, el inversor externo quiere retirar sus capitales, pero hay legislación que se lo prohíbe, etcétera, ¿no? Sí, posibilidades de riesgo político, los intereses, los dividendos y otros, como consecuencia de consideraciones exclusivamente políticas. O sea, estamos hablando a nivel internacional. Por tanto, se verá la estabilidad y la legitimidad del régimen en el poder. No estamos aquí para hacer política, esto es parte del análisis que nos toca hacer y ya ni mencionar cuál es el ambiente en el que nos estamos desenvolviendo. Tiene que haber un nivel de consenso nacional en temas importantes. ¿Qué características tiene la oposición? Esto lo evalúan las calificadoras de riesgo. En la parte política, en la parte económica, se consideran los factores controlables por el país como la política económica, monetaria, cambiaria, comercial. La política comercial, por ejemplo, los aranceles y las barreras arancelarias o pararancelarias. Presupuestos nacionales en que se invierte, en que se gasta. Impuestos, o sea, toda la política impositiva que existe en el país, la presión tributaria, etcétera, etcétera. El uso de los recursos naturales. Por una parte, esos son factores controlables, todos los que hemos mencionado. Pero también hay factores no controlables por el país. Por ejemplo, la balanza de pagos, o sea, el comercio exterior. ¿De qué depende? De los precios internacionales, si importamos más o menos, si hay un déficit en la balanza comercial, etc. Las medidas de los socios comerciales, o sea, nuestros socios comerciales muchas veces pueden dejar de importar lo que tradicionalmente importaban o podrían abrirnos las puertas y ahí pues, se plantea una figura bonancible. Eso se evalúa. La dependencia de recursos naturales, que en nuestro caso es muy alta. Desde el siglo antepasado, o sea, la industrialización del país no se logró. Romina, por favor, tu micrófono. Romina el micrófono. El riesgo finalmente para si el deudor o garante de la inversión o crédito es el gobierno soberano de la nación. Esto tiene que ver con la emisión de bonos, ¿no? Que, por ejemplo, en la Argentina, sobre todo hemos visto recurrentemente la Argentina entrando en default y no pudiendo honrar su deuda en los papeles que emite. También se establece a la fecha de vencimiento de las obligaciones si el gobierno deudor puede decidir o no satisfacerlas por consideraciones políticas. O sea, no voy a pagar la deuda externa y se acabó, ¿no? Muchas veces han habido ese tipo de actitudes en algunos gobiernos, de aquí y de afuera. O por carencia de divisas, y ahí ya viene el default. Bien, damas y caballeros, esto es lo último que había que decir respecto de lo que evalúan las calificadoras. Tienen ustedes al final un cuestionario que les puede servir para continuar analizando e incursionando en los vericuetos de lo que es la gestión de riesgos. Para mí, esto es todo lo que tenía que decirles. Me despido de nuevo. Ya hice una introducción agradeciendo a todos
Ha sido un curso muy satisfactorio. Les deseo éxito en su vida profesional y quizás nos vamos a ver en alguna próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias por todo. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Le habla Rosario. Disculpe, no pude responderle al principio en la lista. Rosario. Iba a disculpar. Lo escuché cuando me llamó y cuando me estaba felicitando. Sí, lo malo es que yo tengo que creer en lo que ustedes me dicen, pero ya, resuelto. Licenciado, de la misma forma, Nino Suárez tenía problemas en la conexión de internet. Nino, hasta te he felicitado. Muchas gracias, licenciado. Sí, es que estaba con muchos inconvenientes con el internet, se me iba la señal. Bien, ¿algo más? No, muchas gracias, licenciado. Y un gusto haberlo conocido, licenciado. Para mí, con todos ustedes. Gracias, buenas noches. Hasta luego, licenciado. Que tenga buenas noches. Hasta pronto.